Cancelar las X, escuché por ahí. ¿Pueden cancelar estas dos X? No, porque no están multiplicando. Claro, ¿no? Ojo, ¿no? Ah, Están sumando, entonces no se cancelan, ¿no? Si esto fuera un por, sí, ¿no? Pero bueno, cuando aparece algo así, digamos, si uno aplica de una sustitución acá, voy a estar en un problema, porque, claro, uno diría, el logaritmo, perfecto, y esta X que me aparece dividiendo es la derivada del logaritmo, entonces nos va a servir, pero para esta X, si yo sustituyo, no me va a servir el logaritmo, porque no, pues primero que no aparece acá el logaritmo, ¿no? Entonces, en este tipo de integrales, apliquen la regla, una de las pocas reglas que conocemos, que es separar en suma de integrales, ¿no? ¿Está bien? O sea, separan la suma de las dos integrales. De tal manera de que una de ellas, la segunda es fácil, ya está, la integral de x, ya sé, esta integral, es más, podemos decir cuánto vale, ¿no? Ya es x cuadrado sobre 2, listo, ¿está bien? Entonces todo el problema va a concentrarse en resolver esta integral sustituyendo, ¿está? Entonces lo voy a copiar acá, aparte. Y exacto, la sustitución que va a servir es u igual logaritmo de x, ¿está? De u es la derivada que es 1 sobre x por dx, que es justamente lo que tengo acá, ¿no? Escrito de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Así que nos queda la integral de u al cuadrado por du. O sea, u al cubo sobre 3. Bueno, la constante se lo voy a poner aparte. Reemplazo u por el logaritmo y ya está. Esta es la que nos faltaba, ¿está? Es decir, que la integral indefinida, entonces nos queda el logaritmo de x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2. Así. ¿Está? Bueno, y después van acá, esos, ¿sí? Van acá y aplican la regla de Barrow, ¿no? O sea, una primitiva evaluada entre los dos límites de integración, entre 1 y 4. ¿Está? Y ahí ya saben, ¿no? Cómo seguirlo, reemplazan por 4, por 1, y bueno, les va a quedar ahí el resultado. Profe, te quedaría el logaritmo de primero por 4 más x, más sería como 4 al cuadrado menos, y lo mismo solamente con el 1. Claro, sí. Listo, ¿No? porque tiendo a veces a confundirme en esa parte. Sí, si quieren los que. O sea, acá queda el logaritmo de 4 al cubo, más 4 al cuadrado sobre 2, menos logaritmo de 1 al cubo, más 1 al cuadrado sobre 2. Y ahí, bueno, esto lo pueden dejar, el logaritmo de 1 les da 0, y esto lo pueden dejar en función del logaritmo de 4. Si quieren para aproximarlo, pueden hacer la cuenta con la calculadora, digamos. ¿Ah? Bueno, bueno, esto será. Y después habían preguntado alguno de recorridos. ¿Lo tienen por ahí o se acuerdan cómo era? El de ¿quién había preguntado? María, dice uno de los recorridos no me salió. Y Ana Luz también. A ver si es el mismo. Vamos a poner acá ejercicio. Creo que Ana Luz lo mandó por mail. ¿A qué? ¿Al mail? ¿A qué mail lo mandó? Ah,
Silvia no está ahora. A ver si... se lo- ¿y lo tenés por ahí? A ver si te fijas en enviados. Bueno, dale. ¿Tenés mi correo? Mirá. Ahí está. Bueno, a ver. Eh, ¿Qué más? El 13 habían preguntado. El 13 es como un ejercicio donde hay que encontrar una incógnita en los dos, en el A y el B. ¿eh? Que la idea es que lo que tienen que hacer acá es resolver primero la integral, como siempre, digamos. Integrar 4 dividido x cuadrado, ¿sí? Integrarlo, ¿no? Integral indefinida. Y después aplican Barrow de tal manera de que un límite de integración va a ser una incógnita. Pero bueno, les va a quedar entonces algo igualado a un número, ¿sí? Y de ahí lo que tienen que hacer, de ahí tienen que despejar el A, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ahora ahí me llegó, a ver. Bajo. ¿Se entendió eso que dije de cómo les quedaría el 13? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Integran esto, este integral, fíjense que no, ni siquiera tienen que aplicar un método, porque les queda 4 dividido x cuadrado, y eso lo pueden escribir como 4 por x a la menos 2, ¿no? Para integrarlo, como una potencia de x. Sale el 4. El 4 lo pueden sacar, y la integral de x a la menos 2 les va a quedar x a la menos 1 dividido Claro. menos 1, ¿no? Sí, Entonces después evalúan esa función en a y en 1, restan con la regla de Barrow, y les va a quedar el A metido en una ecuación igualado, claro. igualado a este número. Y de ahí despejan el A. O sea, no tiene más. Perfecto. Lo Claro, mismo, porque no sabía cómo ir bien con con el tema del integral, porque digo, cómo lo averiguo. claro, exacto. O sea, lo integral es un integral que sale sin Perfecto. método, porque es como una potencia. ¿Tá? Gracias, profe. No, no. Bueno, este es el que mandaron recién por mail. Ah, es de recta tangente. Bueno, bueno, los no, es un poco del tema anterior, ¿no? Porque les dicen la recta tangente es horizontal. ¿Qué tendrían que plantear acá? Como el tema anterior. ¿Se acuerdan? No sé si f', la derivada, igualada a que a la recta tangente y la pendiente vale 0 porque les dicen que es horizontal. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, van a tener que derivar acá. La derivada les va a quedar 1 por x menos 5 a la cuarta, más x por 4 por x menos 5 al cubo, igualado a 0. ¿Está? Usando regla del producto. Y acá tienen que resolver esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que pueden sacar factor común x menos 5 al cubo.
Acá les queda x menos 5. Acá queda 1, ¿no? Como que saqué el cubo, me queda un solo factor. Más, y acá me queda 4x. ¿Está? Igualan a 0 cada uno de estos. Les va a quedar 1. Acá les va a quedar 5. X igual a 5. Y acá les va a quedar 1. A ver, 5 y 1. Los únicos que tienen 5 y 1 son estos dos. Es más, ni siquiera es necesario comprobar el i, ¿no? Porque está. Pero bueno, si reemplazan la función, ponen 1 acá. 1 menos 5, les queda menos 4 a la cuarta, ¿sí? 4 por 4 es 6, por 4 es 64, por 4 2 es 6, y en 5 que les da 0, ¿está? O sea que está bien, era esta. ¿Está? Sí. Bueno, ¿se entendió? Lo hice rápido porque como era el tema anterior, pero era eso, ¿no? Bueno. Bueno, entonces empezamos con lo que nos toca hoy, ¿sí? Que es el último tema, ¿sí? El último tema de la materia ya, ¿está? Que es cálculo de áreas, ¿está? Entonces, ustedes algo de áreas habrán visto, ¿no? En el colegio en general ven, ¿no? Algunas figuras geométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben calcular áreas a ¿qué? Ahora algo a lo que ustedes sepan cómo calcular un área. El área, ¿no? El área es la medida de una superficie, ¿no? ¿Está bien? Un círculo, un cuadrado. Círculo, cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Eso lo saben. O sea, en general un rectángulo, ¿no? En base, ¿no? Por altura. Base por altura, A por B, es la medida de toda esta área, ¿está bien? Un círculo, ¿se acuerdan cómo era? Era pi por el radio al cuadrado, ¿no? Si este es el radio, ¿está bien? O sea, un triángulo, ¿no? También base por altura. Esto es base por altura sobre 2, ¿está? No sé cuál más. Una elipse, por ejemplo, ¿no? Una elipse. Bueno, vamos a ver. La elipse era el semieje mayor por el semieje, ¿no? Pi por A por B, ¿no? ¿Está bien? Paralelogramos, figuras compuestas de estas, ¿no? Entre todas estas, ¿sí? Pero bueno, lo que queremos ver ahora es algo un poco más general, que es que, por ejemplo, dada una curva cualquiera, o sea, el gráfico en general de una función, vamos a querer calcular, por ejemplo, el área limitada por el gráfico de alguna función y de otra. Ahora lo vamos a generalizar, ¿está bien? Entonces uno diría, bueno, acá, no sé, ¿qué les parece esto? Si yo divido acá, por ejemplo, ¿podría usar que esto es no sé, un triángulo? Acá abajo tengo un rectángulo, ¿no? ¿Y esto sería un triángulo? O sea, ¿podría usar base por altura sobre 2, por ejemplo, para esto? No, No, porque tiene la curva. claro, porque si fuera así, si esta fuera la hipotenusa, sí, sería un tramo recto, pero esto no es un triángulo, ¿no? Porque es como que tendría una hipotenusa curva, ¿no? Eso no es triángulo, ¿está bien? Así que no nos van a servir ninguna de estas fórmulas, ¿está? En algún caso particular, cuando a uno le queda un rectángulo o un triángulo, ahí sí uno lo va a poder aplicar lo que uno ya sabía, ¿está? Pero bueno, cuando tenga lados curvos, no, ¿está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, fíjense.
Y de paso vamos a entender un poquito más de la notación de integrales. Voy a hacer acá un dibujo. Y entonces imagínense que tengo un gráfico cualquiera, F. Yo quiero calcular el área de esta región. Esta área que quedó acá abajo. ¿Ah? Bueno, esto tiene sus siglos, digamos, de estudio. Hace mucho que se estudió esto, incluso los griegos lo estudiaron. ¿Cómo hago para calcular esta área? Entonces, lo que primero pensaron los matemáticos es aproximar el área. ¿Bien? O sea, no calcularlo de manera exacta, sino de manera aproximada. ¿Ah? ¿Y qué podemos usar? Y bueno, rectángulos, por ejemplo, aproximo esa área y dibujo, por ejemplo, dos rectángulos. Uno por acá y otro por acá. Y entonces digo, bueno, el área que está acá abajo la podría calcular como base por altura y después sumarla de los dos rectángulos. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, pero eso es algo bastante impreciso. ¿Por qué? Porque me quedan acá estas dos zonas, digamos, sin tener en cuenta, ¿no? O sea que el área que vaya a calcular de como la suma de estos dos rectángulos va a ser más chica que el área que quiero calcular, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurrió a los matemáticos en su momento? Decir, bueno, dibujo dos rectángulos más, por ejemplo. ¿No? De tal manera de que lo que me quede, lo que no estoy teniendo en cuenta, es más chico. Entonces ahora el área va a ser una aproximación mejor del área real que quiero calcular, ¿no? Sí. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Ahora, los matemáticos en general y los físicos también son bastante ambiciosos y no se contentan con aproximarlo. Entonces dicen, no, voy a tomar más rectángulos. Tomo más. Casi como un vicio, ¿no? Y tomo más y más y más. Y la idea es tomar infinitos rectángulos, ¿está bien? Tomar infinitos rectángulos de tal manera de que cada uno de estos rectángulos va a tener una base que va a ir tendiendo a cero. Ya no me animo a dibujar más, ¿no? Pero ven que son rectángulos cada vez más finitos, ¿no? Entonces ven que al tomar cada vez más rectángulos, los pedacitos que no estoy teniendo en cuenta van tendiendo a cero. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que en el símbolo integral habíamos escrito así, ¿no? La integral indefinida. Aparecía la función y este dx, que en principio en su momento dijimos que es una notación que nos dice con respecto a qué variable uno está integrando. Bueno, el significado, digamos, geométrico de este diferencial x es la base de estos rectángulos que estoy dibujando acá. Se dice que son rectángulos con una base infinitesimal, porque va tendiendo a cero. ¿Está bien? Entonces, es la base que es el dx, y el f de x es nada más que lo que vale la función en el x correspondiente, o sea que es la altura del rectángulo. ¿Está bien? O sea que f de x por dx me da el área de cada uno de estos rectángulos al ir cambiando de x. ¿Bien? Y después, este símbolo integral es sumar todas las áreas de todos estos rectángulos. Este símbolo es porque en realidad es una suma continua, porque como el dx va tendiendo a cero, ¿está bien? No es como una suma discreta, ¿no? O sea, pues nos quedan infinitos rectángulos, ¿está bien?
Entonces, bueno, ese es el significado de ese dx, ¿está bien? Tiene que ver con que la integral nos está dando el área, ¿está? Ahora, yo acá, fíjense que dibujé una cierta región, ¿no? O sea, pinté solo esta parte, ¿no? Del plano. Es decir, que estamos buscando el área entre dos valores de x, entre a y b, ¿está bien? En esa zona. Por eso es que en realidad es una integral definida. O sea, los límites de integración me dicen entre qué valores de x está limitada la región a la cual estoy calculando el área. ¿Ah? ¿Sí? Esto es un poco como no sé, el cuentito, digamos, de que por qué la integral da el área en general. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora vamos a ver una fórmula más general, pero bueno, Sí. la idea es que uno parte de acá. O sea, yo acá obviamente no estoy haciendo todas las cuentas. Si ustedes van a un libro de análisis, van a ver que todo esto que yo dije así como una especie de cuento, está escrito con ecuaciones, básicamente. O sea, para hacer tender el dx, este dx que tiende a 0, hay de por medio un límite. ¿Está bien? Lo que habíamos visto hace un par de clases. ¿Está? Pero bueno, esta es la idea, más que nada para que lo tengan como, para que sepan de dónde sale. ¿Está? Entonces, lo que nosotros queremos es generalizar esto y lo que vamos a hacer es calcular el área entre dos gráficos. ¿Está bien? Entre gráficos de dos funciones. Entonces, imagínense que uno tiene el gráfico de una función f y el gráfico de otra función g. No importa qué forma tengan, ¿sí? Y yo quiero calcular el área limitada o bordeada por esos dos gráficos. ¿Bien? O sea, esta área. Imagínense que esto sería, por ejemplo, no sé, podría ser un país, ¿no? Visto desde arriba, desde el espacio, tal que entonces los gráficos de f y g, es decir, estas curvas, representarían las fronteras, por ejemplo, entre los países. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, acá tengo varias fronteras. Uno sería la roja, que es el gráfico de f, otra frontera sería la amarilla, que es el gráfico de otra función g, y después estos dos límites rectos, digamos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, el área esa, uno puede deducir usando esto que vimos antes, se calcula de esta manera. Si esto es A y esto es B, esa área es la integral entre A y B de la función f menos la función g. O sea, la resta de las dos funciones que intervienen como bordes de la región. ¿Está bien? Dos observaciones, no, tres observaciones. Primero, cuando uno pone los límites de integración a la hora de calcular un área, siempre uno integra de izquierda a derecha. O sea, A es menor que B, ¿sí? Siempre voy de izquierda a derecha. O sea, el límite más grande va arriba. Es el límite superior de la integral. El resultado, en general el resultado de una integral definida puede dar cualquier cosa, ¿no? Cualquier número. Ahora, si ustedes van a calcular un área, ¿podrían decir seguro algo que van a estar seguros cómo va a tener que ser el resultado? Positivo. Positivo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Acá no creo que ninguno vaya a estudiar arquitectura, ¿no? En esta sede, pero si van a un arquitecto y les dice que quiere una habitación de menos 4 metros cuadrados, no, estás loco, digamos, ¿no? O sea, todas las áreas se definen como un número positivo, ¿está bien? Ahora, puede ser que si uno
por ahí se hizo algún error al escribir esta integral, podría llegar a darles un número negativo. ¿Eso es porque se equivocaron en poner cuál es la función f y cuál es la función g? Acá. La idea es que si pongo f menos g, hay una que tiene un menos. La que tiene menos es aquella cuyo gráfico está por debajo. O sea, la idea es que la f de x es la más grande. Es mayor o igual que g en ese intervalo que va de a a b. ¿Está bien? El gráfico de f está por encima del gráfico de g. Eso significa que f es mayor o igual que g. ¿Está bien? Entonces, cuando calculan estas integrales, si le llega a dar negativo, es que pusieron al revés, ¿no? O sea, que la que estaba por arriba la pusieron restando acá, ¿está? O sea, primero hay que poner la que está por arriba, ¿está? En algunos apuntes van a ver que esto lo escriben como la integral de, y les ponen techo menos piso. Porque si se imaginan acá es como una especie de una habitación, por ejemplo, pero vista, digamos, verticalmente. Entonces, este sería el piso, ¿no? Un piso curvo, digamos, ¿no? Una habitación medio rara, y un techo curvo, ¿no? Sería, ¿está bien? Entonces, bueno, es como la, no sé, la casa de, como la de Casper, ¿no? Que está en Bariloche, me parece, ¿no? Entonces, pero bueno, si les sirve como regla mnemotécnica, techo menos piso, techo es la que está arriba, es la función que es más grande, y, ¿está bien? Así que bueno, esta es la formulita que vamos a usar directamente para calcular áreas, ¿está bien? Lo que vamos a ir viendo es que, claro, puede ser después que, por ejemplo, que esta función f o la g se intersecte en algún punto, ¿no? Entonces, esos puntos los vamos a tener que calcular, ¿no? Para eso va a depender de cómo sea el ejercicio, ¿está bien? Pero esta va a ser la formulita que vamos a utilizar, ¿está? Entonces, vamos a ver un ejercicio que es introductorio, digamos, que es de la guía, que es el 14, que no hay que hacer ninguna cuenta. Entonces, simplemente para entender bien esa formulita que acabamos de ver. O sea, acá no hay que hacer ninguna cuenta, ¿por qué? Porque les dicen expresar mediante integrales definidas el área de las regiones que están acá. Pero no les dicen cuál es f y cuál es g, solo les dan el gráfico, ¿está bien? Así que no voy a poder integrar porque no sé cuál es la fórmula para f ni para g, ¿está? Pero sí podemos escribir la integral. Por ejemplo, en la primera, en esta. ¿Qué integral habrá que calcular? Entre 0 y 6. Claro, fíjense, esta región está compuesta por puntos tales que sus valores de x van de, como dijo ella, de 0 hasta 6. ¿Lo ven? El x es la primera coordenada, ¿no? O sea que esos dos valores de x van a ser los dos límites de integración. ¿Y después qué función tengo que poner? ¿Qué vendría después? La integral entre 0 y 6 de ¿quién? De f Del menos g. techo. Y el Función techo, de f menos g. claro, X menos G. f menos g. El techo es f acá y el piso es g. Tal cual como lo escribimos en la formulita. ¿Bien? Y listo. Queda escrito así porque ya les digo, no tengo ni f ni g. ¿Está? ¿Cómo sería el b? Acá, a ver si... Integral. ¿Entre qué valores de x primero? 3, 0 y 4. 0 y 4. La función que está arriba, ¿cuál sería? F, fx. F. Y la que está abajo, 0. 0, ¿no? Fíjense que abajo, uno podría decir abajo, ¿quién está? Y abajo está el eje X, ¿no? O limitando. Pero estamos de acuerdo que no puedo poner acá en la integral eje X. O sea, porque el eje X no es una función. En principio
como integro el eje X, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que tienen que poner acá es el gráfico, perdón, la función cuyo gráfico es el eje X. Estamos de acuerdo que la función cuyo gráfico es el eje X es y igual a 0, ¿no? Sería y igual a 0, es una recta horizontal con pendiente 0 y ordenada al origen 0. ¿Está bien? O sea que siempre que aparezca el eje X en algún ejercicio, lo vamos a pensar como el gráfico de esta función, la función igual a 0. ¿Está? ¿Y el C cómo sería? Fíjense que acá en el C tengo dos partes, ¿no? Lo puedes dividir en dos áreas y se suman. Claro, vamos a separarlo en A1 y A2. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que separarlo? Porque en las dos regiones, fíjense que cambian los bordes que están por arriba y por debajo, ¿no? O sea, en la región 1, entre 1 y 3, la función que está arriba es el eje X. O sea que me queda 0 menos el gráfico, que sería la función G. Y en el área 2, en la otra región, cambia, porque ahora entre 3 y 6, la que está por arriba no es 0, sino que es la función G, ¿no? Y por debajo está la función 0. ¿Está? Y después habría que sumar las dos, ¿no? ¿Está? Y en el D, ¿qué podrían hacer? ¿Es necesario separar en dos o no? O con una integral acá alcanzaría. Creo que hay que separarla. Sí, ¿no? Porque en 2, porque ven que acá, ¿qué pasa en 2? Cambia la que está por debajo, ¿no? O sea, la que está por arriba es la misma, pero el piso es el que está cambiando. Entonces, de nuevo, habría que separar en A1 y A2. A1 sería el integral entre estos dos valores de X, ¿no? De menos 1 hasta 2. De 3 menos F. Y el área 2, integral entre 2 y 5 de 3, la misma, menos G. ¿Ah? Bueno. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso es para... Hay más, pero bueno, son iguales, básicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer son ejercicios como los que vienen después, 15, 16, hay un montón, 17, que les dan las funciones, no les dan el gráfico, les dan las funciones y les piden calcular el área. ¿Está? Entonces, el título va a ser el mismo para todos, calcular el área de las regiones limitadas por dos puntos. De las regiones limitadas o las regiones comprendidas por los gráficos de, ¿sí? Eso va a tener distintos enunciados acá como vienen. Calcular el área de la región encerrada entre, ¿está bien? Bueno, entonces, primer ejemplo. Empecemos por uno fácil. F de x igual el gráfico de esta función para x entre 0 y 1. Y el eje x. Bueno. Entonces, como en principio no tengo idea cuál es la región, bueno, la vamos a dibujar. Todas las funciones que intervienen acá. ¿Para qué? Para poder ver a través del gráfico cuál es la función, digamos, qué borde está por arriba y qué borde está por abajo. ¿Bien? En algún caso, después ahora lo vamos a comentar con un ejemplo,
En algún caso por ahí uno puede evitar el gráfico, pero para alguna situación particular, ¿está bien? Acá es como, en este no me queda otra que dibujar los dos, todas las que intervienen, ¿sí? Esta sería el gráfico de x cuadrado, nos acordamos que era una parábola, ¿no? Con el vértice ahí en el 0, 0. El eje X, que ya está dibujado acá, lo marco con otro color, eje X. Y X entre 0 y 1, o sea, acá está X igual a 0, y acá está X igual a 1. Fíjense que si no estuviera esta condición, entre 0 y 1, no se cerraría por completo el área, la región, ¿no? Digo, porque si solo dibujo estas que están ahí marcadas, de nuevo, imagínenselo como visto desde arriba, como un terreno en un campo, hay un terreno medio raro, pero claro, si ustedes ponen ovejas acá, las ovejas se les escapan, ¿no? ¿Está bien? O sea que acá, este límite que llega hasta 1 es como que les agrega un borde recto. ¿Sí? Si quieren, x igual a 1 es el gráfico de una recta vertical, ¿no? Sería esta recta. ¿Ah? Así que el área que quiero calcular la estoy pintando acá. Es el área de esta región. A ver, entonces, ¿qué integral tendría que calcular? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Qué más? fx menos 0. Claro, el borde superior, ¿no? Es el gráfico de la función x cuadrado, y el borde inferior es el que corresponde al eje x, que es la función igual a 0. ¿Ah? Así que esa es la integral que hay que calcular. El 0, cuando está restando después, no es necesario ponerlo, ¿no? O sea que me queda la integral de x cuadrado, simplemente. Y es una que está en tabla, ¿no? O sea, la integral de x cuadrado vale x cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1. Acá le aplico Barrow, entonces me queda 1 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3. Esto da un 1, ¿no? Un tercio. Entonces el área, esa área que habíamos marcado ahí, vale un tercio. ¿Ah? Fíjense que si comparan, por ejemplo, con... Si ustedes ahí se dibujaban un triángulo, ven que la hipotenusa del triángulo viene por arriba, ¿no? De esta curva, ¿no? Y si ustedes lo aproximaran por un triángulo, el área del triángulo es mayor, ¿no? Porque uno lo ve. Si uno une estos dos puntos con una recta, como es cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Me queda un pedazo más, un área más grande. Y efectivamente da más grande, porque el área del triángulo sería la base, que vale 1, por la altura, que es de, fíjense que la altura de este puntito sería 1 al cuadrado, que es 1. Base por altura es 1 por 1 sobre 2. O sea, un medio. También el área del triángulo sería un medio y esta está dando más chica, ¿no? Un tercio. ¿Está? Nada, para comparar con algo que ya sabíamos. ¿Está bien? Profe, no le ponemos ninguna unidad, ¿no? Al área nada de cuadrado. No, porque como no lo estamos aplicando en principio, las funciones con las cuales estamos trabajando, fíjate, no tienen unidades. ¿Está bien? Si es más, acá uno tendría que decir, si esto fuera en metros, si uno le pusiera unidades a los ejes, metros y metros, ahí sí serían metros cuadrados. Pero en general en matemática no trabaja sin unidades, digamos. ¿Está bien? Después esto, es más, bueno, después ustedes por ahí, los que vayan a estudiar medicina, cuando vayan a estudiar ciertos gráficos de por ejemplo, concentraciones de droga en sangre y demás, por ahí el área les va a dar cierta información, ¿está bien? Y las unidades pueden ser cualquier cosa, o sea, cuando uno calcula en general un área, no necesariamente tiene que ser un área de una superficie. Entonces, por ejemplo, si uno tiene
unidades distintas acá. Por ejemplo, no sé, yo les doy un ejemplo de lo mío que es física, digamos. Por ejemplo, si uno pone que el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es metros, entonces el producto entre, el eje vertical es metros sobre segundos, velocidad, y el eje horizontal es tiempo, entonces metros sobre segundo por segundo les va a dar en metros, por ejemplo. Entonces, en física se usa eso y el área corresponde al espacio recorrido por un cuerpo, por ejemplo, en cinemática, digamos, ¿está? O sea que después cuando uno le agrega unidades, bueno, el producto puede dar, en algún caso, unidad de área real o un área generalizada, digamos, ¿está bien? Pero bueno, acá no nos va a preocupar mucho. Después cuando lo apliquen en algún caso, ahí sí, ¿está bien? Bueno, vamos con otro ejemplo. Estamos empezando con ejemplos fáciles, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no. El dibujo viene después, ¿no? Si no. Entonces les dan una función que es x cubo para x lo voy a escribir de otra manera, perteneciente al intervalo menos 1, 1. Y el eje x. Bueno, hay que dibujar o acordarse de cómo era x cubo, ¿sí? X cubo era una función creciente, ¿no? Venía así. Este es x cubo. De paso, fíjense, yo ya marqué dónde corta el eje x, ¿no? O sea, cuando x vale 0, esto vale 0. Y entre x pertenece al intervalo menos 1, 1. Y el eje x. ¿Se ve qué regiones quedan en este caso? Sí, 2. Claro, quedaría esta. Vamos a llamarlo área 1. El área 1 sería la integral entre, fíjense, ¿no? Entre estos valores de x, de menos 1 hasta 0, del eje x, que acá está por arriba, ¿no? 0 menos la función x cubo. ¿Ah? En este caso, cuando el eje x está por arriba, el menos sí cuenta. En el caso anterior, como el 0 venía restando después, ni lo escribí, ¿no? Pero acá sí es importante, ¿no? Este 0 adelante, porque es un menos que me va a quedar adelante de la integral, ¿no? ¿Está bien? Entonces eso va a dar menos la integral de x cubo, que es x cuarta sobre 4, entre menos 1 y 0. O sea que va a ser menos 0 a la cuarta sobre 4, menos menos 1 a la cuarta sobre 4. Bueno, fíjense que hay un montón de menos acá. Todo esto tiene que dar positivo, ¿no? Porque es el área de una parte de la región, ¿no? ¿Está? Este es 0, esto es 0. Y esto da menos, menos, más, ¿no? Y menos 1 a la cuarta, que es positivo. O sea que efectivamente nos queda positivo, un cuarto. Y la otra. ¿Cuánto va a dar la otra parte? El área 2. ¿Qué les parece? Si comparan, mirando el gráfico. Un cuarto. Lo mismo, ¿no? Porque si se fijan, acá estas dos regiones son simétricas. O sea, si ustedes, la región que quedó a la izquierda, la reflejan hacia arriba y después la reflejan a la derecha, les va a coincidir. Porque el gráfico de x cubo es como que tiene una simetría, ¿no? ¿Está bien? Eso en algún ejercicio uno lo puede usar, pero tienen que estar muy seguros de que efectivamente son simétricas, ¿está bien? Las dos regiones.
Si dudan, hagan la cuenta, o sea, calculan la integral entre, en este caso, entre 0 y 1, de la función que está arriba, que es x cubo en este caso, menos 0. Bueno, la integral les va a quedar x cuarta sobre 4 entre 0 y 1, y efectivamente les queda lo mismo. Sería un cuarto. ¿Está? Y al final uno dice que el área total es la suma de las dos, un cuarto más un cuarto, o sea, un medio. ¿Ah? Bueno, vamos con otro ejercicio. Ya le vamos a agregar algunas. Por acá siempre intervenía el eje X, vamos a agregarle dos funciones, ¿sí? Ahora, a ver si hago alguno de las prácticas o... Bueno, el 15, fíjense que tienen cuadrática, acá cúbica con el eje X. Bueno, acá voy a comentar algo. Hagamos el C, por ejemplo. Bueno, acá ya con este ejercicio los puedo comentar. ¿Se acuerdan que les había dicho que en algún caso uno podía editar el gráfico, ¿no? El gráfico de las funciones que intervienen, ¿tá? Por ejemplo, con este ejercicio, ¿tá? O sea, lo que voy a decir ahora va a valer solo en el caso en el cual la región está bordeada por dos funciones, por los gráficos de dos funciones. ¿Está bien? Pero en este ejercicio hay dos funciones cuyos gráficos están bordeando alguna región. Entonces, a ver si están... ¿Qué harían? A ver, ¿se les ocurre algo así antes de Tenés que buscar los puntos entre, o sea, en los que se corta. Claro, igualarlas, ¿está? ¿Por qué? Porque si hay solo dos gráficos interviniendo, estamos de acuerdo que se van a tener que cortar al menos en dos puntos para que encierren completamente una región, ¿no? Porque si los dos gráficos no se cortan y no nos dan acá otro gráfico que está interviniendo, la región tendría un área infinita y no tendría sentido, ¿no? ¿Está bien? O sea, como no estaría completamente cerrada, ¿está? Sí. ¿Se entiende eso? O sea que si solo participan dos funciones, necesariamente se van a tener que cortar al menos, como mínimo, en dos puntos. ¿Por qué? Porque después podrían cortarse en más puntos, ¿no? Y habría más regiones, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si está bien planteado el ejercicio, entonces uno ya puede deducir que como mínimo se intersectan en dos puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver dónde se intersectan. Entonces, ¿dónde? Vamos a responder primero esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar, porque justamente en los puntos donde se intersecta, ahí va los X de los puntos donde se intersectan van a ser los límites de la integral. ¿Está bien? Bueno, entonces se acuerdan que para calcular intersecciones era igualar las dos, ¿no? Entonces, estoy intentando hacer este ejercicio como a ciegas, sin graficarlo. Después lo voy a graficar porque a mí me gusta graficarlo, pero bueno, en este caso particular uno podría hacerlo así medio a ciegas, digamos. ¿Está? Buscamos. ¿Alguna es una lineal, profe? Sí, es fácil. Ahora después lo dibujo, pero sí. Pero yo sé que a muchos de ustedes por ahí no les gusta dibujarlo o aparecen funciones por ahí más complicadas. ¿Está? Pero bueno, cuando solo hay dos, uno puede evitar hacer el gráfico. ¿Está bien? Bueno, para resolver esto, ¿qué conviene? Pasar todo de un lado, ¿no? Si nos queda una cuadrática igualada a 0, ¿no? Así todo de este lado. Bueno, formulita de esa ecuación cuadrática era x menos b
b cuadrado 9 menos 4 por 9, 16 sobre 2. Bueno, me están dando 2 puntos. Menos 3, esto da 25, raíz de 25, o sea, 5. Menos 3 más 5 sobre 2. Y el otro es menos 3 menos 5 sobre 2. 1 y el otro menos 8 menos 4. ¿Está bien? Estos serían las abscisas de los puntos donde se intersectan las dos funciones. Entonces, el área va a ser la integral. ¿Entre qué valores de x? ¿Cuáles son los límites de integración? Menos 4 y 1. Menos 4 y 1. ¿Está? El que va abajo es siempre el más chico. ¿No? Menos 4 en este caso. Ahora, lo que tengo que poner después es la resta de las dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que restar estas dos. Lo que pasa es que si me equivoco en el orden, una de ellas un integral me daría negativo, ¿no? Si pongo la lineal menos la cuadrática o la cuadrática menos la lineal, una me va a dar positiva y la otra negativa. De acuerdo a si puse bien cuál es el gráfico que está por arriba y cuál es la que está por debajo, ¿no? Ahora, como no hicimos el gráfico, ¿se les ocurre otra manera de ver cuál de estas dos funciones está por arriba? Los exponentes de ¿El X. grado? No, porque puede ser que no necesariamente la que tenga mayor grado va a estar por arriba, porque eso va a depender de en qué intervalo te estás moviendo, digamos. ¿Está? La El podés- término independiente. Bueno, en este caso sí, eso va a servir, pero algo un poco más general. No, en la cuadrática, saber si está para arriba o para abajo. Claro, como una especie de bolzano, digo, una especie de bolzano que ustedes saben que se cortan en estos dos, ¿no? O sea, en este caso esto no está, ¿no? Porque solo se cortan en menos 1 y en 4. Y tengo dos funciones, f y g. Si no se cortan en el medio, ¿no podría, por ejemplo, elegir un valor de x entre estos dos? Reemplazarlo en los dos y ver cuál me da más grande. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Un valor de x cualquiera, entre menos 1 y 4, y me fijo cuánto vale cada función. Entonces, bueno, la que dé más grande va a ser aquella cuyo gráfico va a estar por encima. ¿Se entiende la idea? Sí. Elijo algún número entre menos 1 y 4. Perdón, entre menos 4 y 1. Uno fácil en este caso sería En serio. el 0. Por eso es que lo ordenada al origen servía, pero es como, yo quería por ahí que lo piensen de una manera más general, ¿no? En este caso justo puedo comparar las ordenadas al origen. Pero bueno, en realidad es reemplazar cualquier valor de x que esté entre menos 1 y 1, no, entre menos 4 y 1, es otra vez. Bueno, en 0. Bueno, entonces la f en 0 me da 4. Y la g en 0 da 0. 0 al cuadrado 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La f en 0, que es 4, es más grande que la g en 0, ¿no? Esto es por el 4 es mayor que 0. Entonces, en ese intervalo, entre menos 4 y 1, lo puedo generalizar. Toda la función f de x va a ser más grande que la g. ¿Está bien? O sea que al revés, la lineal, fíjense, la que tiene menor grado, está por encima. Fíjense que todo esto porque me empeciné en no hacer el gráfico, ¿no? Del caprichoso. Lo puedo hacer. En este caso, como solo intervienen dos funciones, lo puedo hacer. Entonces, la f es más grande, entonces, ¿qué tengo que poner? La lineal, que es menos x más 4, y restarle la cuadrática. ¿Cómo era la cuadrática? ¿Sabes que siempre que sean solo dos funciones vamos a poder evitar el gráfico? Siempre que sean, claro, que participen solo dos funciones. Ahora, ¿por qué solo con dos? Ahora, en otro ejemplo, lo van a entender mejor.
¿Está bien? O sea, si hay dos funciones que participan, bueno, lo puedo pensar de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Es la que está por encima menos, o sea, la más grande menos la más chica. ¿Está? La puse bien, ¿no? X cuadrado. Sí. ¿Está bien? Bueno, y esta es la integral que hay que resolver. ¿Sí? Una sugerencia, más que nada. Cuando les quede algo así, fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4 términos. Si yo lo integro así tal cual está, me van a quedar 4 términos. Y después, cuando apliquen Barrow, les van a quedar el doble, o sea, 8 términos. Porque cada término lo tienen que evaluar en 2 números, ¿no? Entonces, es muy probable que si uno lo deje así, 8 términos, y uno por ahí se equivoca, ¿no? Al hacer la cuenta, con los signos y demás, ¿está? Entonces, mi sugerencia es que antes de integrar, traten de simplificar lo más que puedan la función que están integrando. ¿Está bien? Así les quedan... Cambiando el signo, ¿no? ¿Cómo? Podemos cambiar los signos de la segunda. Claro, o sea, distribuir este menos y algo más, ¿no? Porque si distribuyo este menos, me queda así. ¿Qué podría hacer para simplificarlo un poquito más? Factor común. Factor común, es cierto que en este curso era algo que nos servía en general. Ahora, en una integral no va a servir mucho sacar factor común, porque si te queda un producto, no hay una regla para integrar productos. Lo que conviene es que queden al revés, que queden términos sumando y restando en una integral. ¿Está bien? Restar las X y te queda una cuadrática, ¿no? Claro, o sea, sumo y resto las potencias que pueda. ¿Está bien? Fíjense que ahí me queda el X cuadrado nada, porque es el único término cuadrático. Pero después puedo, estos dos, menos X menos 2X, eso es menos 3X, ¿no? Más 4. ¿Está bien? Entonces, lo simplifiqué al menos un poco. O sea, en vez de 4 términos, me quedan 3 términos. Algo es algo. ¿Ah? Pero, ojo que todavía no integramos, ¿eh? Simplemente lo escribí de una manera un poquito más sencilla, digamos. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bueno, y ahora sí, integremos. Bueno, fíjense, son todas integrales simples. En general van a ver que en los ejercicios de área, las integrales que quedan por calcular son bastante fáciles, ¿no? Son integrales que están en la tabla, sumadas y restadas, ¿está bien? Entonces, me queda menos x cubo sobre 3, menos 3x cuadrado sobre 2, y la integral de 4, que sería la integral de 4, ¿cuánto vale? 4x. 4x. Y esto entre menos 4 y 1. Bueno, y ahora la regla de Barrow. Acá hay que hacer un montón de cuentas, ¿no? En 1 me queda menos 1 al cubo sobre 3. Acuérdense, primero arriba, ¿no? Era Barrow. Reemplazo la x por 1, menos 3 medios, 1 al cuadrado, más 4 por 1, menos, y ahora todo esto mismo es en menos 4. Si alguien tiene ahí ya calculadora para ir haciendo la cuenta, así nos vamos adelantando. Menos 4 por el último menos 4. Quedó ahí justito. Bueno. A ver si tienen ahí a mano para ver cuánto les dan. Acá, si quieren, para chequear, acuérdense, pueden usar ese programa que yo les decía, la de Wolfram, ¿no? La página Wolfram Alpha. Wolfram Alpha se llama. Que les calcula integrales
integrales definidas, integrales indefinidas, ¿no? También. ¿Cómo era? ¿La podés anotar, profe? Sí, voy a poner. Esta es la página, a ver qué. Es así, wolframalpha.com. Si se fijan acá hay un ítem que dice cálculo y análisis. ¿Tá? Les dan algunos ejemplos. Integrales. Acá, por ejemplo, esta es la integral definida. Está en inglés. ¿Tá? Definite integral. Y hay que escribirlo de esta manera. Fíjense. Integrate, y acá la función from, ¿no? Desde x igual a tanto a tanto. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cómo sería? Acá tendría que poner la función que vimos recién. ¿Cómo era? Ya, digamos, habiendo restado los dos términos. Menos x cuadrado menos 3x más 4. Tendría que poner. A ver si funciona. Menos x cuadrado más 3x más 4. Más 3x más 4 lo copié. O menos 3x. No, menos 3x más 4. Menos 3. ¿Y desde dónde? Desde x igual a menos 4 hasta 2, en vez de pi acá, 1. ¿Está bien? Igual o enter, y ahí debería dar, bueno, el resultado. Bueno, se las dibuja. Bueno, no. Ojo que este gráfico ahora lo voy a dibujar, no corresponde a la región. ¿Está bien? Es el gráfico de esta función. Bueno, supuestamente, si confiamos en el programa, debería dar 125 sextos. Si alguien, no sé si alguien hizo la cuenta. Lo primero daba 17 sextos, creo. Esto de acá, ahí ya le dio 17 sextos. Bueno, mientras alguien más va chequeando esto. Sí, a mí me dio eso, profe. ¿Dio eso? Lo que voy a hacer es dibujarla, porque está bien que acá zafamos del gráfico, pero yo, en general a mí me gusta dibujarla. Tendría que dibujar dos funciones que son fáciles. Una es lineal, el gráfico es una recta, y la otra, el gráfico, una parábola. Menos x más 4. Entonces, ¿cómo hubiera sido si uno dibuja de antemano? Bueno, menos x más 4 es una recta con ordenada al origen 4 y pendiente menos 1. Menos x más 4. La que viene así, corta el 4. X cuadrado más 2x es una parábola que si le calculan el vértice, o se calculan las raíces, una es 0 y la otra es 2, cóncava hacia arriba, 0 y 2, y este valor es 4, acá. Y si calculan el vértice, les va a dar que está en 1. En x igual a 1. Menos b sobre 2a, ¿se acuerdan? ¿Esto sería menos 1? Menos 1, tenés razón. Porque la otra raíz es menos 2, yo me equivoqué acá. Este puntito no va. El 2 esta es menos 2. La otra raíz está acá. Es menos 1, y si hacen la cuenta el i en menos 1, les va a dar, si ponen acá menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2, menos 1. O sea, menos 1 sería el vértice. Está por acá abajo. ¿Ah? Y después, hacia arriba, bueno, acá me está saliendo horrible. Esto sigue. Y, claro, acá, si uno continúa en la recta, se está cortando por ahí, ¿no? Por este puntito ahí me quedó bastante arriba, que sería el que varía menos 4, y el que quedó a la derecha, que sería el 1. Y este de acá, que sería el menos 4. Entonces, la región a la cual le calculé el área a ciegas era esta. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que en el mismo gráfico
acá me estoy dando cuenta que la función cuyo gráfico está por arriba es la lineal y por debajo es la cuadrática. Como lo habíamos deducido sin el gráfico, ¿no? Mirando cuánto vale en un punto intermedio, digamos. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, esto recuerden que esto que hice acá vale solo cuando hay dos funciones. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a entender con otro ejemplo. En el 15 justo, no sé si... Bueno, después voy a hacer alguna con una raíz también. A ver, no sé si hay justo alguno. Bueno. Ahí. Bueno, sí, podemos hacer este, el D. El espacio tiene una raíz y así. Bueno, entonces, acá participan tres cosas. La raíz cuadrada, la lineal y el eje X. ¿Bien? Entonces, y el eje X lo pueden pensar esto, ¿no? Como otra función igual a 0. O sea que están participando tres funciones. Pero yo lo que digo es que acá no van a poder hacerlo así a ciegas como hicimos antes. Eso valía solo cuando había dos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que no lo podré hacer a ciegas? A ver, ¿qué les parece? Porque se va a cortar en más de 2 puntos. Bueno, en realidad en el anterior, si se hubieran cortado en más de 2 puntos, uno hubiera calculado intersecciones y te hubieran dado, por ejemplo, 3, ¿no? Intersecciones. ¿No? Pero también lo podrías hacer, porque si solo participan 2, teniendo todas las intersecciones, sabés de dónde a dónde integrar, y en cada intervalo podés ver cuál es más grande, ¿no? O sea que no sería el motivo que se pueden intersectar en más de 2 puntos. El tema es que, ¿quién con quién primero? Porque, ¿cuál se intersecta con cuál otra? Porque no son 2 nada más, ¿no? Son 3. Claro, no puedes averiguar el punto, o sea, o no hay un punto en que se crucen las tres. Sería un caso muy particular, ¿no? Que se crucen las 3 justo en un punto, ¿no? Pero imagínate vos tenés una curva, tenés otra por acá y tenés una tercera. Entonces, primero que voy a tener que calcular un montón de intersecciones. Todas con todas, ¿no? Todas con todas, ¿no? Es más, esta después puede venir por acá. Todas con todas, ¿no? Primero ya eso es un lío bárbaro, ¿no? Ven que habría un montón de intersecciones, ¿no? Eso lo podría hacer igual o todas con todas. F con G, F con H, G con H. ¿Está bien? Me van a dar un montón de valores de X donde se intersectan. Ahora, en cada valor de X, en cada intervalo que les quede, ¿cómo saben cuál es la función que está participando como techo y como piso? Si no tengo el gráfico. ¿Se entiende? Antes, cuando tenía 2, no había duda. Participan las dos, una arriba y otra abajo. Pero si hay 3, ya esa tercera función entra en discordia, porque, ¿se entiende la idea? Pueden participar cualquiera de ellas, ¿no? O sea que ahí, en este caso, cuando ya tengo tres funciones, sí o sí necesito el gráfico, hacer el gráfico. ¿Ah?
¿Sí? ¿Se entiende entonces por qué en el ejemplo anterior vale solo cuando hay dos participando nada más? ¿Está bien? ¿Sí? Ahí pueden evitar el gráfico, ¿sí? Igual siempre mi consejo es háganlo. ¿Está? Si nos aparece f de x y después x y el eje x, también podemos hacerlo sin graficar. Sí, si solo fuera la f y el eje x, sí, porque serían dos funciones, ¿no? Una igual a 0 y la otra la f. ¿Está? Pero solo estas dos, ¿está? Acá hay 3, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, después de este preámbulo vamos a hacer el gráfico. Acá como que no zafamos de graficar, digamos. ¿Está? Bueno, ¿alguno se acuerda cómo era el gráfico de raíz de x? A una curva. Una curva que, ¿dónde empieza? En 0. En 0, ¿no? Ustedes tienen para... A ver, estaba viendo... A ver, había una opción para dibujar... A ver, los estoy probando. A ver si desaparece. ¿Se les abrió a ustedes una pizarra? Nos mandaste un link. Ah, a ver si pueden... El link ese es de una pizarra, es la pizarra de acá, de la reunión. A ver si alguien se anima a dibujarla, la función raíz de x. Dice que Dice que necesitamos un acceso. Ah, compartida, a ver. Ah, no. Claro, porque... Ah, no, a ver, esperen. A ver si me... Correo desde Ramiro Caseta, Mike. Está compartido solo. Esperen a ver si lo puedo hacer. Compartir con todos. Sí, creo que ahí se puede, a ver. A ver ahí si ahí... Supuestamente lo puse para compartir con todos. Y ahí pueden elegir el lápiz, ¿no? Sí, A ver si se animan a dibujar la región, alguno. Con el mouse lo van a tener que hacer, ¿no? Bueno, sí. Que quiero borrar esto. No cuenta habilitar para dibujar, profe. Correo desde Ramiro ¿Cómo? Caseta, Mike. Que nos tenés que habilitar para dibujar, me parece. Perdona, no te escuché. ¿Cómo? Que nos tenés que habilitar para dibujar. No creo que ninguno puede dibujar. Claro, dice que está solamente en modo lectura, que solamente podemos verlo y no dibujar nada. Tienes razón. Lector, editor, sí. Ahí supuestamente sí. Lectores en total. Ahí. Bueno, ahí muy bien. Difícil dibujar, ¿eh? Pero algo así es la raíz, ¿no? Y menos x más 6. Menos una recta, muy bien, Néstor. Que corta en 6 y nos paramos en 6, caminamos 1 y bajamos. Sí, aproximada la dibujar, ¿no? Ahí dibujaron 3 y me falta una, ¿no? Porque esas dos, la curva y esas rectas, no, fíjense que no
no limitan una región, ¿no? Me queda ahí una parte medio abierta, ¿no? Por acá abajo, digamos, ¿no? Claro, ese que es el eje X, ¿está? Muy bien. Ahí está. Yo la voy dibujando acá en la pizarra, ¿está bien? Entonces la raíz de X, si acuérdense que para dibujarla tienen que saber dónde empieza. Bueno, eso lo saben con el dominio, porque el dominio de una raíz son los números, es de 0 más infinito. O sea que la raíz empieza acá en el 0 y es esa curva que dibujaron por ahí. Y menos X más 6 es la recta, una recta aproximada, ¿no? Coordenada de origen 6, no me importa en realidad, pendiente negativa. ¿Esa pizarra ustedes la les molesta o quieren que la cierre porque no sé si ocupa mucho de pantalla? No, yo lo tengo en otra pestaña. La tienen en pantalla, perfecto. Digo, si quieren, la dejo así porque no se pueden escribir ahí o preguntar también. ¿Está? No sé, todavía no me di cuenta de usarla antes en otras clases, pero la dejo abierta así, no sé, dibujan ahí o preguntan por ahí también, ¿está? Estas dos y el eje X. Ahí está. Bueno, entonces, ven que acá voy a tener que calcular intersecciones, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, todos están de acuerdo que el área que me están pidiendo sería la de esta región, ¿no? Toda esta región. Entonces voy a tener que calcular varias intersecciones, ¿no? Alguna medio que ya está en el dibujo, ¿no? ¿Está bien? O sea, están de acuerdo que acá ya sé dónde empezar, ¿no? Va a ser X igual a 0, ¿está bien? Pero voy a tener que calcular esta intersección y esta, ¿está bien? Primero, ¿qué les parece? Con una integral sola, ¿podré calcular el área de esta región? ¿Con una sola integral? No. No, ¿por qué no? Y porque como en el techo haría dos funciones. Claro, ¿no? Porque justamente dependiendo de qué lado esté, fíjense que acá el techo, como dijo él, es distinto, ¿no? Es la verde en un caso y la roja en el otro. Y cambia, o sea, cambia justamente en este punto de intersección. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a tener que calcularlo igualando, ¿sí? O sea que de igual manera vamos a tener que calcular las intersecciones. Sí, de eso, aún cuando uno haga el gráfico, igual hay que hacer la cuenta para calcular las intersecciones. Eso, Okay. sí. Entonces, igualo la raíz. Acá estaría, vamos a ponerlo, la raíz que puse en verde con la roja. Que es la, ¿bien? Bueno. ¿Qué harían acá para despejar? Porque tengo que resolver esta ecuación, ¿no? De alguna forma. Pasar la raíz como un cuadrado. Claro, ¿está bien? En principio esta raíz molesta, ¿no? Entonces, bueno, elevo, en realidad eso que él dijo, lo voy a escribir con palabras por lo que va a venir ahora en un ratito. Es elevo, no, vamos a así en plural, así. Elevamos al cuadrado. Eso es lo mismo que lo que él dijo, ¿no? Equivale a pasar la raíz como un cuadrado, ¿está? Pero lo aclaro por lo que va a aparecer ahora. Entonces, me quedaría así, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué harían ahora? ¿Resolver el cuadrado? Claro, ¿no? O sea, desarrollar ese cuadrado, porque si no, no voy a avanzar, ¿no? La idea es que aquí les parece que quiero llegar. En definitiva, quiero terminar en qué? Una En cuadrática. una cuadrática. Una cuadrática igual a 0, ¿no? Entonces tenés que desarrollar el cuadrado binomio. Claro, exacto. ¿Ah? Ojo acá con confundirse, acuérdense que no vale distribuir.
¿no? Cuando hay una suma. Ujú. Era el cuadrado del primero más el doble producto más el cuadrado del segundo. ¿Está bien? Y paso el x restando, así me queda un 0. 12, menos 12x menos x es menos 13x. Queda así. Bueno, y ahora hay que resolver esta ecuación que ya sabemos cómo se hace, ¿no? A ver cuánto les da. No, está muy lento, no, lo estaba haciendo con el programa, pero no. Como... Bueno, no sé qué le pasó. ¿Alguien le hizo la cuenta? A ver, contar. Menos b de 13, más menos, raíz de A mí me dio 9 y 4. 9 y 4. Perfecto. Bien, sí. Ahora debo. Bueno, entonces nos quedaron dos puntos de intersección, aparentemente, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿les suena algo raro mirando el gráfico? Era la intersección del verde con el rojo. Todos. Que tenemos 2. Hay 2 puntos, pero en el gráfico hay uno, ¿no? Acá uno, en principio, digamos, es como 2, ¿no? Como 2 puntos, ¿no? ¿Bien? Si hay uno. Bueno, pero esto puede llegar a suceder. Acá uno sospecha, ¿no? Ahí uno se pone un poco en estado de alerta y cómodo, ¿está? Bueno, entonces vamos a la ecuación original. Raíz de x igual a menos x más 6. Calculo con 4. Raíz de 4, ¿no? Raíz de y menos x más 6, que sería menos 4 más 6. Bueno, raíz de 4 da 2, menos 4 más 6 da 2. Efectivamente son iguales, ¿no? O sea que este punto, este valor, es solución de la ecuación original que tenía. ¿Qué pasa con 9? Si hacemos lo mismo. Raíz de 9 y menos 9 más 6. 3. Menos 9 más 6, menos 3. No son iguales. ¿Está bien? Este no da. Parece una X, ¿no? Pero ¿cómo es que no da si lo que hicimos fue correcto, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora alguien se da cuenta acá. ¿Qué pasó? ¿Ve? Uno es solución y el otro no. Pero los pasos que hicimos acá fueron correctos. Bueno, por eso yo les marqué acá, escribí que elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando uno eleva al cuadrado una ecuación, uno la está modificando un poco. O sea, le estoy agregando una solución cuando elevé al cuadrado. ¿Por qué? Porque si elevo al cuadrado el 3 y elevo al cuadrado el menos 3, me dan iguales. Me dan 9 y 9. ¿Está bien? Entonces, hay que tener ese cuidado. Cuando uno despeja una raíz, elevando a una raíz par, ¿no? Elevando al cuadrado o a la cuarta, es probable que uno le agregue alguna solución a la ecuación. Profe, pero ahí abajo no cuenta el módulo. No, acá abajo, no porque... Claro, ahí. Pues, ¿dónde estaría el módulo? Porque acordé que el módulo era al revés, cuando vos tenías x cuadrado y raíz después. Yo acá en el despeje que hicimos, la raíz pasa como un cuadrado, y acá no quedaba. Está bien. O sea, acá lo que usé es que la raíz de x al cuadrado, esto sí es x,
Al revés es cuando era el módulo. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Así que al elevar al cuadrado es como uno modifica un poco la ecuación. Entonces, bueno, chequen cuando les aparece algo que no les parece, no es correcto, porque hay un único punto. Fíjense cuál de las dos es la verdadera solución de la ecuación, digamos. ¿Está? Bueno, el 9 va a estar descartado porque, ¿no? Por lo que dijimos recién. O sea que este valor es el que vale 4. ¿Ah? Ese es el punto de intersección. Bueno, y el otro punto de intersección, que sería este de acá, ese es más rápido, ¿no? Sería intersectar a la función lineal con el eje X. Se sale del gráfico, si quieren la cuenta, sería el eje X, que es 0, y la función lineal, que es menos X más 6, ¿no? Queda X igual a 6. Así que este es 0, este es 4 y este es 6. Bueno, entonces voy a necesitar dos integrales, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá. Vamos a llamar a esta, entonces área 1, y a esta área 2. Fíjense, el área 1 va a ser la integral entre 0 y 4, ¿no? Entre 0 y 4. ¿Cuál es la función que está arriba y cuál la que está por debajo? Raíz de x menos 0. Raíz de x por arriba y por debajo 0, ¿no? Raíz de x menos 0. Bueno, integramos esto. Acuérdense que la raíz de x está conviene escribirla como una potencia, ¿no? Para poder integrar la x a la 1 medio. La integral sería x a la 3 medios dividido 3 medios, o multiplicado por 2 tercios, entre 0 y 4. Entonces queda 2 tercios por 4 a la 3 medios, menos 2 tercios por 0 a la 3 medios. Esto es 0. Y si calculan 4 a la 3 medios, eso les va a dar 8. Pueden hacer con la calculadora, porque 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4, que es 2. Al cubo, 8. 8 por 2 tercios, 16 tercios. Será área 1. ¿Está bien? ¿Podés poner un toque la última ecuación, profe? O la última resolución. Gracias, un segundo. Bueno. Y área 2. Fíjense, voy a poner acá, en este dibujito en 4, que era acá el límite de integración en 4, vale, ¿cuánto vale? 2, ¿no? Las dos, raíz de 4 y menos 4 más 6. ¿Cuánto vale el área 2? Podríamos hacer como un triángulo ahí. Claro, también ahí usen, les queda un triángulo. Entonces acá, nada, la base que es 2, por la altura que es 2, dividido 2, 2. ¿Está bien? Esto va a dar 2. Yo lo voy a escribir, pero se dan cuenta que es medio ridículo, ¿no? Usar todas las integrales para calcular un área muy sencilla, ¿no? Es como querer matar un mosquito con un misil, por ejemplo, ¿no? Semejante estructura, ¿no? ¿Para qué, no? La escribo para practicar, ¿no? Yo no lo haría así, ¿no? Pero, ¿qué integral sería? Entonces uno se la quiere complicar y bueno, la integral entre 4 y 6 de la función que está arriba, que es la lineal, menos 0, ¿no? Menos x más 6. ¿Está? Lo escribo para practicar, ya sé que es el área de un triángulo. ¿Está bien? Les va a quedar menos x cuadrado sobre 2,
más 6x evaluado entre 4 y 6. ¿Está? Y ahí hacen barro y bueno, le va a dar 2. ¿Está bien? Profe, ¿cómo hiciste antes? Que no entendí. ¿Hiciste ¿Cómo hiciste la cuenta? Con el triángulo, Sí, fíjate, necesitas, vos sabés que es base por altura sobre 2. sí, Esta es la base y esta es la altura, ¿no? sí, Fíjate, la base, ¿cuánto mide? De 4 a 6. sí. De 4 a 6 hay 2, ¿no? Ajá. Y la altura, ¿cuánto mide? De 0 hasta 2 también. ¿No? Ujú. Vos decís, ¿por qué este 2 que puse acá? Claro, sí, es que en realidad esto a mí nunca me lo enseñaron, entonces no lo entiendo. Digamos, el área del triángulo, eso sí, te acordabas que era base por altura sobre 2, ¿no? Sí. Entonces, la base ves que es 2. Ahora, la altura, yo la calculé, en realidad lo hice rápido, pero vos para calcular el i de este punto, tendrías que reemplazar este valor 4, que es el x, en cualquiera de estas dos funciones, porque es la imagen de este valor, ¿no? Entonces, fíjate que en la raíz te queda la raíz de 4, te da 2. Sí, pero ¿no es más fácil poner que es el techo, la roja y el piso 0? Bueno, vos decís esto que puse acá, Claro, sí. y hacerla integral, ¿más fácil te parece? Bueno. La verdad que sí. ¿En serio? Oh. Sí. Bueno, entonces lo calculan con la integral y les da igual, digo. Sí, sí, sí. Y si les hubiera quedado un cuadrado, igual lo hacen con integral. Por ahí en algún ejercicio les queda un cuadrado por ahí. Y habrá que hacer el intento. Bueno, pero bueno, si quieren pueden usar. Si les queda una figura conocida, lo pueden poner directamente o si no, calculan la integral. ¿Está bien? ¿Ah? Acá, ¿no? Acá la calculé y me falta, digamos, y faltaría aplicar barro, ¿no? Acá les quedaría menos 6 al cuadrado sobre 2 más 6 por 6. Miren todo lo que me hacen hacer cuando era, ¿no? Todo esto, para mí es más complicado, pero bueno, ¿no? Y ahora hacer toda esta cuenta y eso les va a dar 2, ¿está? Está bien, si lo hacen así está perfecto, ¿está? ¿Y qué me falta? Sumar, ¿no? O sea, el área total es la suma de las dos, ¿no? Acuérdense que estaba separada en dos regiones. Bueno, sumamos el área 1, que era 16 tercios, más 2. 3 por 2, 6, me dice, esto da 22 tercios. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, profe. Bueno, ese era el 15D, ese que hicimos. Bueno, a ver si en el 15 alguno más. Ah, bueno, fíjense que tiene lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿está bien? Bueno, antes, de hecho, imagínense que el ejercicio hubiera sido algo así. Parecido al anterior. Puse las dos funciones iguales. Raíz de x en menos x más 6. Entonces el gráfico sería igual. Raíz de x menos x más 6. Y el eje y. Esto no lo voy a hacer, pero es un comentario nada más. Digamos, en general, cuando ustedes dibujan los gráficos de las funciones, uno dibuja los ejes. Entonces, ojo con que el eje X siempre va a estar dibujado. Ahora, si no aparece como borde de la región en el ejercicio, lo tienen que como imaginarse un invisible, o sea, no está participando, como no cierra la región. ¿Está bien? O sea que esta parte no se estaría cerrando porque no aparece el eje X en el enunciado.
¿Se entiende lo que digo? O sea, uno lo dibuja porque dibuja los ejes, pero no es que aparece como borde de la región. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir con que uno siempre lo dibuja, entonces, es esto de acá, no. Eso era en el ejercicio anterior, ¿por qué? Porque aparecía explícitamente en el enunciado esto de acá, ¿no? O sea, aparecía el eje X. ¿Está bien? Ahora aparece el eje Y, eso es lo que cambié. Entonces, ¿cuál sería la región que me quedaría en este caso? La que te queda en el, como el triángulo que está justo sobre el eje Y. Claro, este de acá, ¿no? Sí. ¿Está bien? Estén atentos a eso, ¿sí? También me acuerdo de que a veces era algún error por ahí que vi en algún parcial que por ahí, como uno lo dibujaba, entonces marcaba que esa era la región. Bueno, no, acá aparece ese el eje Y, ¿está bien? Este sí aparece en el enunciado como borde, ¿está? Por eso es conveniente por ahí ponerlo en realidad con otro color para no confundirlo con los ejes, digamos, ¿está? Bueno, este sería más fácil porque me queda solo una región, ¿no? Entonces con una integral ya está. El área sería la integral de el techo, que sería la lineal, menos el piso, que sería la raíz de x. Entre quién y quién, y bueno, de 0 hasta 4. ¿Ah? ¿Sí? Y bueno, y que es una integral, fíjense que quedan 3 integrales, son todas potencias de x. ¿Está bien? Lo siguen después. ¿Sí? No, 3 integrales. Bueno, pues separan, ¿no? Sería menos x cuadrado sobre 2. No me refiero a 3 regiones. Como que separan la suma y resta de 3 integrales, ¿no? Menos x cuadrado sobre 2, más 6x, menos, a eso, ¿ah? 3 medios. Profe, Sí, sí. o sea, el área siempre va a quedar dividida por ahí por un punto, ¿no? Nunca la tenemos que dividir nosotros. Por ejemplo, como había pasado en el ejemplo anterior, que estaba dividida por el punto 4 y por eso teníamos dos áreas. Claro. Acá no, porque acá de este lado, a la derecha del 4, fíjate, no se cierra de nuevo. Claro. ¿No? Si acá te agregaran, por ejemplo, X, por ejemplo, ponele que te agregan esto. O sea que sería, bueno, acá se estaría medio redundante el eje Y, pero ponele que además te ponen entre 0 y 7, entonces ahí se te agrega una parte, porque empezás en 0 y el 7 está por acá. Entonces te agregaría otra integral más, ¿no? Otra región más, digamos. Claro. ¿Sí? Eso depende de qué condiciones te den acá para bordear la región, digamos, o encerrar. ¿Ah? Dale, gracias, profe. No, nada. Bueno, entonces. ¿Y el 17 es igual que el 16 y el 15? Los que estuvimos haciendo más que nada fueron como el 15. El 16 y el 17 son iguales, solo que son un poquito más complicados porque se agregan más regiones. Ves que en el 16, por ejemplo, acá te dan un intervalo entre 0 y 3. Entonces, cuando vos dibujes las dos, vas a ver que acá se te agrega una pared, digamos. Entonces, como que hay más regiones. Pero la idea es la misma. Una vez que uno dibujó a todas las funciones, pone estas condiciones y ahí te fijas en el gráfico cuál está arriba y cuál está abajo. El 17 es igual, solo que aparecen por ahí funciones un poquito más complicadas, ¿está? Hay que recordar cómo eran los gráficos, más que nada, ¿está? Pero en principio el método es el mismo, siempre es calcular la misma integral de f menos g, ¿está bien? Acá tienen exponenciales, yo no hice, pero acuérdense que las exponenciales, eso van a tener que, si quieren dibujar una exponencial y a la x, era algo así, y a la menos x era al revés, ¿está bien? Estas aparecen en el 16c. E a la 2x es como e a la x, ¿está bien? Solo que crece un poco más rápido, pero la curva aproximadamente es muy parecida, ¿está bien?
Después tienen cuadráticas, raíces cuadradas, solo que fíjense que estas raíces, por ejemplo, la raíz de x menos 1, esta va a empezar en 1 en vez de 0 como la raíz de x. ¿Está bien? Después tienen raíces, sí, no hay funciones demasiado complicadas, ¿está? Pero la idea del método es el mismo, o sea, dibujan la región y se fijan en cada región qué función está arriba y cuál está abajo, digamos, ¿está? Sí. Así que bueno, igual el lunes la idea es que Silvia va a hacer algunos más de área. Más que nada, bueno, los que ustedes consulten y después con su repaso y demás. ¿Está bien? Ah, claro, entonces también clase de repaso antes del parcial va a haber, como siempre. Sí. Bueno, en principio el lunes, después vamos a ver si... La otra vez no sé si había una, creo, un miércoles, ¿no? Me parece. Sí. Sí. Está. Bueno, no dibujaron mucho en la pizarra. Quedó ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No? No, por ahora no. Perfecto, bueno. Bueno, entonces, en realidad podrían, ya les digo, terminar la guía, ¿sí? Solo que van a quedar algunos o dos ejemplos más para hacer la clase que viene. ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Dale, profe, nos vemos. Dale, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, profe, Gracias. gracias.